Bueno, vamos retomando la segunda sesión. Eh, Se cortó la respuesta, no sé si ha sido escuchada a cabalidad o tiene todavía alguna duda. Por favor, a la persona que me preguntó en la primera parte. Doctor, faltaba la última partecita, doctor, porque estábamos bien y se cortó la... Ya, ¿hasta qué parte escuchó? Donde dijo de que cuando hay una autopsia lo hacen lo más antes posible y que casi no se podría, tanto como la parte contraria o la demandante, no pueden estar, digamos, en la autopsia. Ya, no es que no puedan estar, sino es que no se ha podido coordinar esta actividad. ¿Por qué? Porque normalmente el cadáver, el cuerpo, a momento de realizar el levantamiento del cadáver, está pues en posesión de la policía y obviamente del Instituto de Investigaciones Forenses, en los cuales tiene que estar totalmente aislado, no tiene que tener contacto a las partes para evitar la contaminación del cuerpo, ¿no? Ahora, si se diera el caso, por ejemplo, en el caso de la autopsia, si las partes solicitaran la presencia, podrían estar, todo con las medidas correspondientes, ¿no? Igual, de la misma manera, el caso de la necropsia. La necropsia es un poquito más complicado porque obviamente como se los realiza en el cementerio, ¿no? Se los realiza en horas de la madrugada, mientras que la autopsia se lo puede hacer en cualquier horario, ¿no? Dependiendo, digamos, de el momento en el cual se ordene y se pueda disponer una autopsia. Ahora, en otras legislaciones extranjeras es obligatorio la participación de estos actores porque se considera como vitales en lo que va a ser el estudio del cadáver para que puedan realizar preguntas, comentarios, aclaraciones que el médico forense tendrá que realizarlas en su informe correspondiente, ¿ya? En nuestro país, lastimosamente, por las circunstancias que les he señalado,
casi nunca está presente las partes, los abogados, y tampoco se encuentra el fiscal, ¿no? Que en otros casos sería obligatorio. ¿Qué ocurre? En nuestro país simplemente está el médico forense y el cual va a examinar de acuerdo a su pericia, sus conocimientos, ¿no? Y presentará un informe, el cual determinará la situación del cuerpo al examen físico, a las aperturas de las cavidades torácica y craneal, determinará las causas de la muerte y presentará su informe. Este informe, en lo que es un juicio oral, será leído en su integridad para introducirlo como prueba y en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, en realidad es una práctica, se lo tendrá también al médico forense de manera presencial en el juicio oral para que éste pueda explicar lo observado en la autopsia y las partes en esta instancia podrán realizar el interrogatorio al perito sobre ciertas dudas o aclaraciones en lo que va a ser la autopsia. No nos olvidemos, ¿no? La autopsia va a tener ciertos matices técnicos que tendrán que ser explicados a cabalidad para que tanto los abogados de la acusación como la de defensa puedan utilizar como argumentos para su análisis del caso. En el caso de la acusación, para determinar la culpabilidad del imputado, o en el caso de la defensa, para descartar su participación o incluso liberarlo del proceso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Comentario, por favor, me gustaría. Es muy importante porque esas aclaraciones nos hacen ahondar en lo que va a ser el proceso de enseñanza. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, en el caso, por ejemplo, de esta gente que ha sido linchada y quemada, que últimamente han encontrado los cuerpos de esos ladrones, sé que han hecho un levantamiento de los huesos y de las cenizas, pero ahí, ¿cómo pueden determinar quién ha tenido la culpa o no? O sea, ahí ya chao evidencia. Bueno, sí y no. Sí, en las circunstancias de que no es lo ideal realizar una autopsia en estas circunstancias, porque muchos de los elementos se van a extraviar, se van a perder, pero otros pueden persistir. Si es que hay, por ejemplo, lesiones, fracturas, en la cavidad craneal, van a poder ver si es que ha habido golpes que podrían ser consistentes a la causa de la muerte. Ahora, lesiones en los órganos internos, muchas veces como se ha producido a la quema del cuerpo, muchos de estos tejidos blandos son inexistentes, ¿no? O están totalmente carbonizados. Pero sin duda se va a tratar de colectar todos los elementos probatorios que puedan servir para identificar la causa de la muerte. Podría presumirse que ha sido victimados antes de ser quemados, o también puede ser de que la causa de la muerte también ha sido producto por lo que han quemado los cuerpos, ¿no? Las quemaduras. Ahora, puede ser contundente o simplemente parcial los resultados de la autopsia, ¿no? No ser concluyentes por la mucha degradación del cuerpo. Pero igual se va a realizar la autopsia. Ahora, el médico forense tendrá que ver, digamos, cuánto valor pueda sacar de la autopsia para determinar las causas de la muerte. En algunos casos sacará un informe conclusivo que determine que es difícil determinar las causas de la muerte por el deterioro.
del cuerpo. Ahora, en otros países donde la tecnología es un poco más avanzada, muy avanzada, tendría que realizarse otro tipo de exámenes más técnicos y poder ir descubriendo qué es lo que habría pasado con estas personas. Lastimosamente, nuestro país todavía carece de estos instrumentos y se va realizando simplemente las prácticas más conocidas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario, por favor? Doctor, buen día, una consultita sobre el examen para hacer la necropsia clínica. ¿Se hacen los mismos cortes en Y o en la T? Como les decía, los cortes en T, en Y, o rectos o en U, van a ser, obviamente, se va a escoger por el médico forense al poder evidenciar las lesiones que se presenten en la cavidad torácica para no borrar estas lesiones del examen médico. Por ejemplo, si tenemos una lesión en la parte de la parte torácica superior, ¿no? Si hay una lesión a la altura del corazón, se va a tratar de no dañar esa sección para poder examinar con mayor claridad. Entonces se puede utilizar una apertura en U o en el caso una Y, una T o una totalmente recta. Eso el médico forense va a escogerlo, ¿no? No es una u otra, sino de acuerdo a las circunstancias de las lesiones que se presenten en la víctima, ¿ya? ¿Respondí a su pregunta? Sí, doctor, gracias. Listo. Bueno, vamos continuando con la parte de lo que es la parte teórica, ¿eh? Ahí vemos, por ejemplo, una fotografía de una autopsia al inicio donde el cuerpo de la víctima está desnuda, ¿no? Se empieza con la apertura de la cavidad torácica, ¿no? Pero previa una verificación física. Vamos a darle la definición de la autopsia, también llamada examen post-mortem. Es un procedimiento médico que emplea la disección con el fin de obtener información privada anatómica sobre las causas naturales, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. Usualmente es llevado a cabo por un médico especialista denominado patólogo, ¿no? Estamos hablando de una autopsia médica, ¿no? Que cuando se realiza la autopsia judicial es realizada por el médico forense. Debe resaltarse que la palabra necropsia difiere de la autopsia. La autopsia es realizada por un individuo en su misma especie, mientras que la necropsia se realiza en un cadáver indiferente de la especie del individuo. ¿Ah? Bueno, es una definición teórica, no se preocupe. Ahí, por ejemplo, vemos lo que se apertura. Aquí se han cortado las costillas y esta sección es el esternón, ¿no? Así se apertura y se puede observar cómo se encuentran los órganos. Si, por ejemplo, encontraríamos una lesión como una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca, se puede ver una lesión externa y tiene que seguirse la trayectoria para determinar las lesiones. Podrían ser en el corazón, pulmones, hígado
etcétera, etcétera, ¿no? Acá se ve, no hay lesiones, entonces se podría observar otro tipo de lesiones, ¿no? Acá hay un corte en el cuello, tal vez podría ser esa la causa de la muerte, pero hay que ir examinando. La autopsia es el nombre con el que comúnmente se conoce al examen de un cadáver para determinar las causas de la muerte, aunque el término correcto para este procedimiento es necropsia. Ese es el procedimiento ordenado y minucioso que incluye la revisión tanto del aspecto externo como la revisión de los órganos internos. Es muy importante los dos exámenes, tanto el interno como el externo, para poder dar una idea de las causas de la muerte, ¿no? Porque muchas veces se ha presentado, por ejemplo, autopsias en las cuales el cuerpo se encontraba totalmente limpio y se puede presumir que los daños son internos, o en el caso, por ejemplo, descartar un homicidio, un asesinato, yéndonos a lo que podría ser una muerte por causas de enfermedad, también que se puede dar. ¿Ya? Pero esto obviamente va a ser determinado por el médico forense cuando concluya la autopsia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Etimológicamente, la palabra autopsia significa examen con los propios ojos y comprobación personal. El médico forense es quien va a observar el cadáver y va, obviamente, comprobar las causas de la muerte. Con ella se expresa la serie de investigaciones que realizan sobre el cadáver, encaminadas al estudio de las causas de la muerte, tanto directas como indirectas, y las circunstancias en las que se produjo. Yo me acuerdo, cuando estaba estudiando la carrera, pude realizar este tipo de prácticas. Fuimos a hacer una autopsia con la colaboración y la invitación del médico forense, que en ese entonces estaba en funciones. Pudimos observar, por ejemplo, un cadáver de una persona entre 40 a 45 años de edad, o de sexo masculino, el cual presentaba el examen físico solo una lesión importante, que era la cavidad craneal, ¿no? Y algunas fracturas expuestas en las extremidades. En estas circunstancias, el médico forense, por ejemplo, nos hizo la pregunta de, al examen físico, ¿qué consideramos que serían los puntos más importantes a ser analizados para determinar la causa de la muerte? Nosotros, obviamente, al examen físico podemos observar que no había lesiones importantes. Las fracturas sí, pero no eran contundentes para determinar la causa de la muerte. Sí, la lesión que se encontraba en la cabeza, ¿no? Que era una lesión importante en la cavidad craneal, en la cual había fractura, pérdida de masa ósea y obviamente destrucción de lo que es la masa encefálica. Se procedió a la autopsia, tanto a la apertura de la cavidad craneal. Se pudo identificar que la víctima habría sufrido una lesión importante en lo que es la base del cráneo. Y se fue analizando la cavidad torácica, se sacó las muestras. Había un olor a la apertura de la cavidad abdominal, un olor penetrante. Que nos daba a entender de que esta persona habría consumido bebidas alcohólicas
antes de su fallecimiento, ¿no? Se mandó algunos exámenes patológicos, se examinó el corazón, pulmones, el estómago, los fluidos que se encontraban en el mismo, también en la vejiga. Y bueno, el médico forense ahí pudo determinar que la causa de la muerte no era las lesiones externas, sino un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que el señor habría tenido problemas cardíacos y resulta de que esta persona habría estado recogiéndose de su casa y en la avenida Blanco Galindo se habría desplomado, ¿no? Por el ataque cardíaco y habría quedado tendido en la carretera. Posteriormente, un vehículo no se percata del cuerpo en la carretera y lo atropella, ¿no? Consistente a las lesiones encontradas tanto en la cavidad torácica, perdón, craneal y en las extremidades superiores e inferiores. Entonces, ahí lógicamente pudo ayudar a identificar que la causa de la muerte era una enfermedad preexistente y las otras lesiones fueron realizadas post-mortem. Entonces, ahí vemos cuán importante puede ser el examen médico forense, ¿no? Ir descartando las causas de la muerte existentes, tanto en la parte física como en la interna. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Doctor, Sí. ¿cuándo se debe realizar la autopsia? Ya, muy buena pregunta. La autopsia se la va a realizar en las circunstancias en las cuales se desconozca la causa de la muerte. Normalmente, cuando se encuentra una persona fallecida, tanto en la vía pública o en lugares privados, y no se conozca qué es lo que habría pasado con esa persona, ¿no? Ahora, normalmente cuando esta persona, una persona fallece en una clínica dándole una atención médica, generalmente no es necesario una autopsia, ¿no? A menos de que exista alguna duda de la causa de la muerte, especialmente cuando estamos hablando que ha existido negligencia médica, ahí sí podría darse la autorización para una autopsia. Pero generalmente es cuando se ha cometido un homicidio, un asesinato, una asfixia por ahorcamiento, ¿no? Algunas circunstancias en las cuales denoten cierta violencia en el fallecimiento, ¿no? Que no ha sido una causa natural. ¿Está bien? ¿Aclarada su duda? Y doctor, ¿qué pasa cuando, digamos, se ha ocurrido un hecho de un asesinato y la familia se opone a que se realice la autopsia al cuerpo? Sí, es cierto, se ha presentado varias veces esta objeción de la familia porque consideran, digamos, que es una falta de respeto al fallecido, pero sin duda no nos olvidemos que el cuerpo está en posesión de la policía y del Instituto de Investigación Forense y esta es autorizada por el fiscal y debe realizársela. Los familiares muy poco pueden objetar la realización de este hecho. ¿Ya? Aquí está lo que les decía, la autopsia, hay dos tipos de autopsias, una, la autopsia anatomopatológica o clínica y otra, la autopsia jurídica médico-legal. La primera para determinar si el procedimiento, la atención médica ha sido la adecuada, ¿no? Es realmente en el centro de salud o el hospital donde se le ha dado la atención, pero esta puede darse o como no puede darse. Mientras que la segunda es la ordenada
por las autoridades para determinar las causas de la muerte, ¿no? En hechos en los cuales exista ciertas dudas, ¿no? De la culpabilidad de una persona o de varias personas en la causa de la muerte. La autopsia anatomopatológica o clínica, la primera estudia el cadáver como objeto de averiguar las alteraciones anatomopatológicas y bioquímicas que como consecuencia de la enfermedad sufrieron los tejidos y a partir de las mismas aclarar o confirmar un diagnóstico. En el caso del coronavirus, por ejemplo, a un inicio, por el desconocimiento propio de la enfermedad, no se realizaban las autopsias para ver cuáles eran las causas de la muerte y, obviamente, cuál sería la mejor atención para ir evitando la misma. Hoy en día se han ido realizando varias autopsias clínicas para determinar las causas de la muerte del coronavirus y especialmente cuáles son los daños en el organismo. Ahí se ha podido determinar que es una inflamación en los alveolos, se puede producir la fibrosis pulmonar, ¿no? Que son normalmente las causas de la muerte. Que sin duda esto va a poder ayudar a los médicos para poder realizar un mejor tratamiento. Mientras que la autopsia judicial o médico-legal es aquella en la cual el descubrimiento, comprobación e investigación de las lesiones o alteraciones anatopatológicas van encaminadas al esclarecimiento de las causas de la muerte y sus circunstancias. Es decir, cuando existe el fallecimiento de una persona y las circunstancias de su muerte son dudosas, se realiza este examen médico forense, ¿no? Incluso también para determinar el tiempo del fallecimiento. Si ha fallecido hace un par de horas, días, etcétera, ¿no? Esto va a ser corroborado, obviamente, por las faunas cadavéricas que se pueden encontrar en el cuerpo, el deterioro o la descomposición del mismo, ¿no? La existencia de agonía, las circunstancias de índole médico, científico que pudieran identificar al agresor o agresores, los medios o modos usados para producir la muerte. Eso también es importante porque ahí podemos determinar si ya se ha utilizado algún veneno o algún arma de fuego o específicamente identificar qué objetos se han utilizado para causar la muerte, ¿no? Doctor, una consulta. Si dice que fue algún envenenamiento, Ajá. ¿eso no se tendría que hacer mediante la sangre? Sí, también puede ser, pero en algunos casos, algunos venenos no van a ser metabolizados en la sangre, en otros sí. Normalmente se va a sacar muestras del estómago, tanto también de la vejiga, para examinar, ¿no? Donde se encuentran más estos rastros. También se podrá examinar el hígado, los riñones también, que son los órganos que van a filtrar y limpiar las impurezas. Entonces, aunque la persona ya haya fallecido, todos hace eso, igual va a seguir ahí esos puntos, ¿no? Del Sí, en envenenamiento. algunos casos, pero también se han encontrado venenos que son casi imperceptibles por, por ciertas técnicas, entonces se va requiriendo de una mayor tecnología. Pero como les decía, nosotros acá en Bolivia tenemos mucha ausencia de esta tecnología, entonces es lo que se puede realizar, se va realizando para determinar la causa de la muerte. Ahora no nos olvidemos estos venenos que normalmente se utilizan en el medio, son pues raticidas, lavandina, u otras sustancias que son fáciles de detectar, por ejemplo, en lo que es el sistema digestivo. ¿Ya? A la justicia penal le interesa especialmente la muerte en tanto tenga un origen violento o sospechoso
o criminal. En estas circunstancias, obviamente, la autopsia va a ser realizada. Cuando se realiza, por ejemplo, fallece una persona por enfermedad, casi no se realiza una autopsia. Por ejemplo, mucha gente ha fallecido por problemas cardíacos o se han broncoaspirado. Entonces, en estas circunstancias, en una broncoaspiración puede realizarse una autopsia. En el caso de un ataque cardíaco o una enfermedad congénita, ya no va a ser necesaria la autopsia. ¿Quién ordena la práctica de la autopsia? Va a ser en nuestro país el fiscal. En algunos casos también puede ordenar el juez, ¿no? Para poder ahondar en lo que va a ser la identificación de las causas de la muerte, para poder identificar al autor o los autores. ¿Cuál es el fin de la autopsia? Establecer el origen del fallecimiento y sus circunstancias, ¿no? Hace cuánto tiempo, en lo posible determinar también el lugar. ¿Por qué? Porque ocurre en algunos casos que una persona fallece en un determinado lugar y es trasladado a otro lugar para, digamos, depositar. En el caso, por ejemplo, de las personas linchadas en el Valle Alto, puede ser de que estas personas han sido linchadas en ese lugar donde han sido quemados o tal vez en otro lugar, pero eso obviamente podría ayudar a determinar la participación de los autores del ilícito, ¿no? Donde se lleva a cabo en los depósitos judiciales de cadáveres de la morgue judicial, eso en el Instituto de Investigaciones Forenses. Ya anteriormente se los realizaba en la morgue del Hospital Viedma. Yo, por ejemplo, la vez que fui a la autopsia, la practico en lo que era la morgue. Bueno, antes no había pues el Instituto de Investigaciones Forenses y ya tiene sus ambientes para estas prácticas, ¿no? ¿Quién las realiza? El médico forense o la persona, digamos, con mayores capacidades para realizar. Normalmente el médico forense es la persona quien las realiza. En circunstancias en las cuales no habría un médico forense, podría realizarlo otra persona, pero es muy difícil esa circunstancia. Normalmente el cuerpo es llevado al Instituto Médico Forense y ahí siempre va a haber un médico forense. ¿Cómo se lo practica? La autopsia judicial debe ser siempre completa con la apertura de todas las cavidades, examen de su contenido, pero al mismo tiempo debe ser respetuoso, evitando la deformación del cadáver para no herir los sentimientos de los familiares del difunto. Es lo que les había dicho a un inicio a uno de sus compañeros. Una vez terminada la autopsia, se trata de, con el mayor respeto, tratar al cadáver para poder entregar a sus familiares. ¿Cuál es el método de realizar una autopsia? Se encuentra en mayor o menor medida sistematizada a través de las diversas técnicas. Sin embargo, hay que tener siempre presente que la metodología empleada no necesariamente debe ser siempre la misma y que el operador o el médico forense debe modificar dependiendo del caso. Es lo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, existen las lesiones en la parte abdominal, tendrán que ver otro tipo de aperturas para no causar, digamos, un deterioro de los elementos que podrían ser identificados como causas de la muerte, ¿no? Por ejemplo, la habitual incisión del bisturí que se realiza en la cabeza, tórax y abdomen para la apertura de estas cavidades debe rectificarse si coincide con una trayectoria de una herida para no alterar sus bordes, elementos fundamentales de la investigación. El informe médico forense obviamente va a estar acompañado de lo que va a ser el muestrario fotográfico, el cual podrá identificarse visualmente todas las lesiones aparte de las escritas, ¿no? Antes de comenzar el examen externo e interno del cadáver, el médico forense debe contar con todos los datos que hasta el momento hayan sido obtenidos. En algunos casos, por ejemplo, donde ha sido encontrado la víctima,
para un poco tomar en cuenta la escena del crimen para la autopsia. Si es que se ha encontrado, por ejemplo, en un río, en una laguna o en un área abierta, para determinar, por ejemplo, si se ha encontrado una persona en un lugar descubierto, para también considerar algunas lesiones que hayan sido producidas, por ejemplo, por la fauna existente en el medio, ¿no? Entonces, tiene que tener conocimiento el médico forense de lo que es el levantamiento del cadáver, la investigación policial, del levantamiento del cadáver, cuáles son sus características, etcétera, ¿no? La apertura de la cavidad craneal, lo que habíamos visto, se retira el cuero cabelludo, ¿no? Se va utilizando un serrucho para abrir la cavidad craneal, exponer lo que va a ser la masa encefálica y poder realizar un estudio, ¿no? Se saca la masa encefálica para poder determinar con su seccionamiento si es que ha habido una lesión importante en la cabeza. Ahí tenemos el cerebro seccionado, ¿no? Y en algunos casos pueden mandarse muestras a patología para descartar o determinar alguna causa de la muerte. En el cuello también se puede realizar ciertas exámenes. En el caso, por ejemplo, de la asfixia por ahorcamiento, se va a poder determinar el surco equimótico, si es parcial, total, ¿no? Si es que hay compromiso, si se ha comprometido tanto las vías respiratorias o también si es que hay una ruptura de lo que es la columna vertebral, ¿no? Ahí vemos la apertura de la cavidad abdominal en Y o en T, que puede ser, ¿no? Hasta el ombligo, en algunos casos pasando el ombligo, eso va a ser determinado por el médico forense, ¿no? Acá vemos lo que va a ser el examen de los órganos internos, tanto pulmones, corazón. Bueno, ahorita todavía no se ha aperturado. Aquí tenemos la apertura ya donde se está examinando los órganos, ¿no? Acá vemos ya, por ejemplo, que ha habido una hemorragia interna. Entonces va a haber presencia de fluido sanguíneo y obviamente se va a sacar muestras también de esto. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Sí. Sí, doctor, una consulta. ¿Y cuándo vamos a poder ver físicamente eso, digamos así? Lastimosamente, por el tema de la pandemia, es bastante complicado. Si se pudiera, me gustaría, ¿no? Algún momento hablé con el doctor Unzueta para hacer este tipo de prácticas en la Torre de Salud, porque ahí hay cuerpos que se van siendo examinados por los estudiantes de medicina, pero lastimosamente no hay la posibilidad por las circunstancias en las cuales nos encontramos. Es por eso también que les muestro los videos, las imágenes, para que tengan una claridad en el contenido, ¿ya? ¿Alguna duda, por favor? Ahorita se va a cortar, hasta ahí estaríamos quedando el avance. Les voy a pasar las diapositivas para que vayan revisando y la próxima clase terminamos.